Ahora sí, muy buenos días. Espero que todos estén bien en su casa. Les habla Anderson Hernández. Agradecido al Señor por haber previamente escuchado la palabra del Señor. Y ahora quiero invitarlos de nuevo a abrir sus Biblias para leer en Génesis capítulo 45. Libro de Génesis capítulo 45. Y vamos a leer varios versículos comenzando en versículo 13. Génesis 45, versículo 13 dice: Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Versículo 21. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas, diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Hasta aquí está bien la lectura. Confiamos que Dios prosperará su palabra. Amén. José es uno de los personajes más resaltantes en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Génesis. Su historia sirve perfectamente como una ilustración de la historia que vivió el Señor Jesucristo. Entre los hijos de Jacob no había uno más apegado al corazón de su padre que José. Era el hijo amado. Tanto así que para Jacob era un hijo distinto o distinguido. Él le hizo una túnica de diferentes colores. Esa actitud del padre despertó los celos del resto de los hermanos de José. Lo veían como un hijo consentido, lo veían como un hijo preferido por su papá. Pero pensando en José, no solamente era por el amor al padre, sino que tenía un carácter distinto. Él no estaba consintiendo con las actitudes de sus hermanos. Era un hermano ejemplar. Cuando los hermanos se portaban mal, José iba y lo decía a su papá. Obviamente sus hermanos se cargaron de ira y comenzaron a planear cómo librarse de ese hermano que los estaba molestando. Casi a punto de matarlo, porque la maldad de estos hombres que no estaban en comunión en ese momento con Dios les estaba haciendo pensar cosas malas. Gracias a la intervención de uno de sus hermanos, no le llegaron a quitar literalmente su vida, pero a espaldas de Rubén, ellos decidieron vender a José a una caravana de mercaderes que venían de Madián. 20 piezas de plata. Vendieron a su hermano José, y aquel muchacho, con lágrimas en sus ojos, con el desespero obviamente y la tristeza de que tal vez nunca vería a su familia otra vez, se estaba alejando en una caravana rumbo hacia Egipto. Por eso decimos que la experiencia de José nos ilustra al Señor Jesucristo. Uno puede pensar en Cristo como el Hijo amado. Dios dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No hay nadie en el universo entero que llega a satisfacer con toda la plenitud el corazón de Dios. El Hijo amado de Dios.
uno siempre piensa en los vestidos en la Biblia y siempre los vestidos nos hablan del testimonio, del carácter. Y esos vestidos que tenía José en su juventud, una túnica de diferentes colores, y comparándola con nuestro amado Salvador, nos hace pensar en ese carácter multiforme, en la multiforme sabiduría de Dios, en la infinita variedad en su carácter, en la perfección de su persona. La Biblia dice, Él es admirable, Él es consejero, Padre eterno, príncipe de paz. No hay ninguno como nuestro amado Salvador, distinguido y distinto. O que en esta mañana podemos nosotros otra vez contemplarlo a Él y atraídos a Él, adorarle. Él es el objeto de nuestra adoración. Él debe ser el centro de nuestra meditación, nuestro amado Salvador, el Hijo de Dios. Pero así como José fue vendido a una caravana de mercaderes, de comerciantes, de enemigos que serían enemigos del pueblo de Dios, el Señor Jesucristo también pasó por la experiencia de ser vendido. José fue vendido por 20 piezas de plata. Cristo, en la expresión máxima de la maldad humana, fue vendido por 30 piezas de plata, traicionado por uno de sus amigos. Cuando Judas vino a aquel huerto del Getsemaní para traicionar al Señor, el Señor le dice, amigo, ¿a qué vienes? Y él con un beso traicionó al Señor. El negocio había sido hecho. 30 piezas de plata fue el valor al Señor. Yo no sé si me está escuchando alguien en esta mañana que no es salvo, pero apreciado oyente, quiero pensar y quiero preguntarte cuánto vale para ti el Señor Jesucristo. Para algunas personas Él es solamente una religión. Para otras personas el mundo vale más que el Señor Jesucristo. Para otras personas es una pérdida de tiempo pensar en el Señor. Ojalá que en esta mañana usted pueda valorar lo que realmente cuesta el Señor, el valor de Él. Obviamente no podemos con nuestra mente realmente sacar una cuenta de cuánto Él realmente vale. Él es Dios. Él es infinitamente incalculable su valor. Pero qué lástima, ¿verdad? Tan solamente le valoraron con 30 piezas de plata. Pero Dios cambió las circunstancias en capítulo 50, cuando ya José tenía a su familia con él otra vez. Él le dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Así que llegando a Egipto, pasó por diferentes circunstancias. Llegó un momento donde estuvo en la cárcel porque fue mal acusado. Pero todas esas circunstancias y la mano de Dios con él y la sabiduría de un hombre que estaba siempre cerca de la presencia de Dios y recibiendo el auxilio de Dios, llegó a tener la confianza del mismo emperador, del rey de Egipto, de Faraón. Y Faraón, viendo la sabiduría de José, le dio toda la responsabilidad de la administración del reino. Habiendo José predicho, revelado que vendrían tiempos de abundancia, proseguidos de tiempos de hambre, de hambruna mundial, idearon un plan de abastecimiento, de distribución, y que así pudiesen no solamente mantenerse como nación, sino también ahora servir para el bienestar de otras naciones. Y así José llegó a ser el gobernador de Egipto. Solamente tenía a Faraón por encima de él. Entonces, para Jacob, su hijo José estaba muerto, porque así como lo vendieron, ellos le hicieron hacer a su padre que una mala bestia le había matado. Aquel vestido, esa túnica de José, ellos la llenaron de sangre de un animal y le mostraron, aquí está la túnica, mira la sangre, una bestia lo devoró. Para Jacob, su hijo, estaba muerto. Pero llegamos al capítulo 45. Ya los hijos de Jacob, habiendo pasado por esa experiencia de la hambre mundial, decidieron ir a Egipto ignorando
que se iban a encontrar con José otra vez. Llegaron a Egipto, fueron entrevistados por el gobernador. José no se reveló a ellos inmediatamente como su hermano. Ellos no le conocían ya. Pero los hijos de Jacob, sus hermanos pues, encontraron varias cosas en la presencia de José. Primeramente encontraron suministro. Ellos fueron por la necesidad de alimento. Encontraron suministro. Una comida apropiada, conforme a su necesidad. Segundo, no solamente encontraron una comida apropiada, encontraron una comunión restaurada, porque José, al reconocerle que eran sus hermanos, pidió que trajeran a su hermano menor Benjamín. Y viendo a sus hermanos, el corazón de José estaba enternecido, estaba angustiado, no podía aguantar las ganas de llorar y el deseo que tenía de abrazarlo. Qué corazón tan misericordioso, ¿verdad? Muchas veces nosotros albergamos sentimientos de rencor, de una actitud vengativa, de no querer perdonar. Por ahí está José, él no era así. Él quería perdonar a sus hermanos. Él ya los había perdonado en su corazón. Quería abrazarlos, pero no sin antes darles una lección. Porque de nada hubiese servido revelarse a sus hermanos si ellos no tenían una sincera o genuina restauración en su corazón. Ellos necesitaban restaurarse. Restaurar no solamente significa reedificar lo que antes se derrumbó. Ellos habían dañado una relación familiar. Ellos habían herido gravemente el corazón de su papá, haciéndole creer que su hijo estaba muerto. Y ellos necesitaban reconocer ahora que habían pecado contra Dios y contra su padre. Y José les iba a dar una lección. Así que llegando a la presencia de José, encontraron una comida apropiada. Encontraron una comunión restaurada. Y tercero, encontraron una comisión apremiante. Y hermanos, estoy pensando en lo que nosotros encontramos en nuestro José espiritual o celestial, el Señor Jesucristo. Llegamos a Él y en Él encontramos provisión, una comida apropiada. Él dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué privilegio comer, junto a nuestro amado Salvador. En él encontramos lo que llena nuestra alma. Este mundo tiene banquetes. Este mundo te presenta sus glorias. Este mundo te ofrece todas sus vanidades y sus famas y sus riquezas. Pero ningún alimento va a llenar el corazón del humano y el corazón del creyente como el suministro en la presencia de nuestro Señor. Es como un pastor que nos lleva a esos lugares de delicados pastos para alimentarnos de esos pastos frescos. Ese es nuestro José, nuestro amado Salvador. Una comida apropiada. Él dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Dice el apóstol Pablo: en Él estamos completos. No necesitamos estar buscando cosas en el mundo. No necesitamos probar de esos deleites fraudulentos y falsos que el pecado nos ofrece. Porque en Él encontramos un suministro apropiado. Pero también en Él encontramos una comunión restaurada. ¿Sabe? Hemos explicado en otras oportunidades que hay una diferencia entre tener una relación con Dios y disfrutar de una comunión con Él. La relación con Dios la encontramos en el momento en que somos salvos. Ahora somos hijos de Dios. Esa es una relación inquebrantable. Pero la comunión con Él, esa libertad de estar en su presencia, de estar cerca de Él, de disfrutar lo que Él ama, aprender a odiar lo que Él odia, esa comunión es frágil y se puede perder. Y no fue sino hasta estar en la presencia de José, de reconocer su maldad, de haber derramado lágrimas y humillarse al extremo
hasta que esos hermanos no fueron restaurados a la comunión con Él. Y nos hace pensar en la necesidad de una vida restaurada, de una vida quebrantada en la presencia del Señor. El mismo Jacob, años atrás, había tenido una lucha con el mismo Dios. Y esa lucha había dejado en él un muslo cambiado, un caminar distinto. Y hermanos, eso es lo que trae la restauración, una vida distinta, una vida restaurada, una vida cerca de Él, una vida humilde que reconoce que lo que somos es por la gracia de Dios. Y luego, restaurados, ahora tienen una comisión apremiante. ¿Cuál era la comisión? Capítulo 45, Él les va a decir, vayan a mi papá, a mi padre. ¿Cuál era la comisión que les dio? Dice, versículo 13, ellos debían hablarles de la gloria suya. Versículo 13 dice, haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto. Tenían que hablarle de la gloria de José, de sus riquezas, de su posición, de su administración, de su capacidad, de su alcance, de su autoridad, las glorias de José. Tenían que traerlo a Él. Y qué tremenda responsabilidad tenemos en esta mañana al hablar la palabra de Dios. Mire, hablando con responsabilidad, uno no está transmitiendo en las redes sociales por el deseo de alcanzar fama, seguidores, like y cosas así, sino porque tenemos la responsabilidad de hablar de Él, de hablar de sus glorias, esas glorias que Él tiene. Dice Juan en su evangelio, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué tremendo pensar que esas glorias suyas fueron veladas. A veces cantamos glorias magníficas Él dejó para buscarme a mí. Solo su incomparable amor le hizo venir a mí sus glorias. Glorias eternas como Él es Dios. Allá en el cielo, sin duda, esa gloria visible, los ángeles. Isaías capítulo 6, él vio un trono alto y sublime. Y ángeles que estaban a su alrededor, alabando a Jehová de los ejércitos, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Allá en Apocalipsis, él está recibiendo la gloria de su creación y recibiendo la gloria de su redención, sus glorias. Hermano, ¿usted está hablando de sus glorias? ¿Cuál es el tema de su conversación? Es inevitable hablar del coronavirus. Es inevitable hablar de la situación política. Es inevitable hablar de otras cosas. Pero que eso sea secundario. Hablemos de Él. El tema de nuestra conversación. Lo que llena nuestras palabras, Él. El Señor dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando no hablamos de Él, es probable una seña de que nuestro corazón no está lleno con Él. Él dice, le hablaréis de mis glorias, las que tengo en Egipto. Y luego tráelo a mí. Qué privilegio, ¿verdad? Hermanos, queremos llevarte a Él. Queremos que los veas a Él. Verlo a Él cambiará nuestras vidas. Estar cerca de Él. En esta mañana, si aún no has orado, si no has leído la Biblia, ven a la presencia del Señor. Humillemos nuestro corazón ante Él. Tráigalo a mí. Pero Él no los envió, bueno, vayan y vean cómo se las arreglan en el camino y cuando como puedan, reúnan para el pasaje o consíganse un caballo viejo y traigan a mi papá a Egipto. No. José le habló a Faraón. Faraón permitió que carros, obviamente con buena capacidad para un viaje, fuesen a buscar a José. Eran carruajes con caballos, los mejores sin duda de la época, para buscar a Jacob, y traerlo a José.
Pero quiero pensar en esas cosas que José les permitió llevar en el camino y que son una ilustración de lo que el Señor nos permite a nosotros disfrutar en el camino de nuestro peregrinar. Primeramente, versículo 23, José les envía con una provisión. Dice, envió para su padre 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto. José le envió para el camino de lo mejor de Egipto. Segundo, le envió trigo y le envió pan. Todo eso para su padre. Entonces les envía con una provisión. Una provisión excelente, dice, de lo mejor de Egipto. El apóstol Pedro, escribiendo en su carta, él dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dios nos está dando lo mejor. Dice el apóstol que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Él nos da lo mejor. A veces en nuestra distorsión visual o espiritual estamos pensando que las cosas terrenales son lo mejor, que el trabajo secular es lo mejor. Pero allá está, por ejemplo, María estaba a los pies del Señor. Y el Señor dice, ella ha elegido la mejor parte. José les dio de lo mejor. Segundo, le dio trigo. El trigo en la Biblia es una referencia a lo que es bueno y a lo que es de Dios. Allá en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo dijo varias palabras utilizando el trigo como una figura de lo que es el creyente. Incluso cuando el enemigo quería tentar a los discípulos, el Señor dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Nosotros los creyentes somos identificados con el trigo. Y tercero, le dio pan. Les dio pan por el camino. Por eso uno piensa en José como una figura de nuestro amado Salvador. Allá en el Nuevo Testamento uno ve a Cristo multiplicando los panes, proveyendo pan para una gran multitud, dándonos el alimento espiritual. En esa oración que Él dio como un modelo de oración, Él dice que debemos orar y pedir a Dios el pan de cada día. Y Él mismo se identifica con el pan. Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo. En esos días no hemos podido participar del pan. Estoy hablando de la cena del Señor. De tomar de la copa. Son un símbolo de su cuerpo y de su sangre. Pero no solamente les envió con una provisión, también les envió con paz. Versículo 24 dice, no riñáis por el camino. En la vida cristiana necesitamos la provisión de Dios. Esa provisión la encontramos en su palabra, en la Biblia. En leer las Escrituras, en alimentarnos del libro, en conocerlo a Él. Pero en la vida cristiana necesitamos vivir en paz. ¿Sabe? Hay tantas circunstancias que roban la paz. Preocupaciones. Los que tienen sus familiares lejos pensando en su familia. Los que tienen falta de económica pensando en la provisión. Los que tienen alguna diferencia con otra persona o con otro creyente pensando en ese problema que eleva los niveles corporales y causa estrés y ansiedad y preocupación. Pero José quiere que sus hermanos vayan por el camino en paz. Cuando el Señor resucitó y Él llegó al aposento alto, Él les dice, paz a vosotros. Los discípulos no tenían paz. Ellos estaban desconsolados. Ellos estaban en una situación desanimante. En un momento desconsolados completamente. Deprimidos sería la palabra más actual. El Señor les trajo paz. Y dice la carta a los hebreos, el fruto de justicia se siembra en paz. Nosotros necesitamos vivir en paz. Andar en el camino en paz. Anhelar la paz. Practicar la paz. Convertirnos en pacificadores. No riñáis
por el camino. ¿Tiene usted alguna riña? ¿Alguna disputa? ¿Alguna diferencia? Soluciónela. Pídale al Señor que le dé paz. No piense, a veces pensamos en la otra persona cuando estamos enojados o con problemas y pensamos, bueno, que Él venga y hable conmigo. Que Él tiene que pedirme perdón. O que ella tiene que decirme tal cosa. El Señor Jesucristo dice, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndelo, estando tú y él solo. Es decir, búscalo. Da ese primer paso. Trata de buscar la paz. Él le dice, no riñáis por el camino. Entonces, 3 cosas les dio José. Les dio provisión, les dio paz y les dio prueba. Cuando ellos llegaron y le dieron la noticia a su papá, José vive aún. Es el Señor de toda la tierra de Egipto. Jacob no lo creía y estaba afligido, como que, ¿qué pasa? No entiende. Pero fue cuando él vio los carros. Dice, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Unos carros que sirvieron para probar que era verdad lo que ellos les estaban hablando. Él estaba vivo. Las pruebas de que él vive. Y mi mensaje, en esas mismas palabras, José vive aún y es el Señor de toda la tierra de Egipto. Esas palabras se pueden decir de nuestro amado Salvador. Cristo, nuestro amado Salvador, vive. Él ya no está en la tumba, esa tumba está vacía. Porque habiendo pasado por la muerte de la cruz, y habiendo derramado su preciosa sangre, y habiendo dicho consumado es, y habiendo experimentado una muerte real, certificada porque su costado fue abierto, de su interior salió sangre y agua, pero al tercer día resucitó. Él vive. Es el Señor de todo el universo. José es el Señor de toda la tierra de Egipto, pero nuestro amado Salvador es el dueño del universo entero. Y él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y así como estos fueron comisionados para hablarle a Jacob de José, que en este día seamos llenos de esa misma comisión y autoridad para hablar de él, para mostrar sus glorias, para predicar de él, presentar a un Cristo que vive y que vive en el poder de una vida indestructible. Y un día vamos a estar con él. Qué privilegio, qué consuelo para Jacob ir camino a Egipto para estar en la presencia de José. Y nosotros vamos en ese camino también. Vamos a estar con él un día, tarde o temprano, ojalá sea hoy. Él viene, ojalá sea hoy. Y vamos a estar con él. Cuando nosotros estemos allí, ya todas esas pruebas y dificultades quedarán atrás. Ya todas esas cosas amargas y esas preocupaciones ya no van a estar. Porque veremos a él. Y le veremos, dice la Biblia, tal como él es. Que hoy en su mente esté esas palabras. Él vive. Y si él vive, él es digno de nuestra adoración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estas lecciones en la vida de José, por haber escuchado tu palabra y necesitamos el suministro diario. Necesitamos una comunión restaurada. Necesitamos una comisión apropiada en este día. Gracias por las glorias de tu Hijo, porque un día Él veló sus glorias para venir a morir en la cruz. Pero hoy queremos verlo a Él, que Él vive, que Él está sentado en alta majestad. Y al humillarnos queremos adorarte y darte las gracias por Él. Recibe nuestra adoración, nuestra gratitud y dirígenos en toda esta semana en tu buena voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el Señor les bendiga. Creo que esta tarde vamos a lograr subir un video
con una predicación, un mensaje de predicación, y durante la semana también estaremos compartiendo algunos mensajes tanto de predicación como de enseñanza bíblica. Apreciamos sus oraciones por los hermanos acá congregados en Monterrey, por la obra del Señor en México y en diferentes países. Pensamos en nuestros hermanos en Venezuela y otras partes del mundo, que confiamos que el Señor en su fidelidad seguirá guardándoles a todos. Que Dios les bendiga. Buen día para todos.